indianismo catarista. El indianismo catarista. Fausto Reynaga es una figura ineludible en el panorama del indianismo contemporáneo. Su prolífica, aunque polémica obra, tuvo su influencia. Pero, ¿quién es Fausto Reynaga? Nos lo explica Carlos Macusaya, miembro del grupo Minca. Él logra acceder a la educación formal cuando más o menos tiene los 16 años y aprende el castellano. Por esas cosas de la vida se va a Oruro, estudia en el Colegio Bolívar, se gana la vida trabajando y se profesionaliza en 1937 como abogado, se titula en la Universidad San Francisco Javier y en ese tiempo se viene inscrito en el activismo político, había pasado la guerra del Chaco, emergía el nacionalismo revolucionario, había la influencia del indigenismo y el marxismo, digamos, estas corrientes ideológicas se van a notar a lo largo de su obra. Según Macusaya, Reynaga se alimenta del indigenismo marxista de Mariátegui y del nacionalismo revolucionario fundamentalmente. Por esta razón, se adhiere al proceso que conduce el MNR en los años 50 y define la primera etapa de su pensamiento. Cuando el MNR llega al poder, yo asumo ahí que Reynaga tiene una articulación entre marxismo, nacionalismo e indigenismo. ¿En qué sentido? Él entendía que la Revolución Nacional iba a solucionar el problema del indio y eso implicaba un proyecto socialista, ahí vinculaba nacionalismo y, digamos, marxismo, pero cuyo elemento fundamental era que el indio se ha liberado, revalorizando ciertos aspectos de su propia cultura. Y ahí vincula también el indigenismo. Sin embargo, en ese periodo Reynaga nunca entiende que, por decirlo en la terminología indianista, el indio es un sujeto político. Nunca lo ve como un actor, ni que puede formar su organización política, ni que hay que clarificar su historia, ¿no? Más es como que su liberación va a venir por obra de otros. Una segunda etapa de su pensamiento deviene justamente de la desilusión de la Revolución del 52. Lo que va a suceder es que a medida que avanza el gobierno del MNR desde 1952, él va a sufrir una especie de desilusión del nacionalismo revolucionario. También en 1957, en este proceso de desilusionarse, digamos, de su fe sobre lo que estaba pasando en Bolivia, va a conocer la Unión Soviética, logra ir a la Unión Soviética y se decepciona del socialismo. Entonces sufre dos tipos de decepciones, del proyecto que se estaba dando en Bolivia y, digamos, de aquel norte ideológico que fue para muchos en ese momento la Unión Soviética. Eso lo va a dejar en una especie de crisis ideológica, en un vacío. En los años 70, yo diría que Reynaga ya empieza otro camino, que él le llama pensamiento amáutico, y eso es en 1974, por lo menos se clarifica con su libro América, India y Occidente. ¿Cuál sería la diferencia entre ese antes y el después, que es lo que sería indianismo y pensamiento amáutico? Para explicar esto hay que tener en cuenta que cuando Reynaga, digamos, se hace indianista, relacionándose con los fundadores del PAUN, tratando de formar el Partido Indio de Bolivia, escribiendo libros indianistas, Reynaga tenía relaciones tensas con los fundadores de estas organizaciones o con los militantes indianistas. Inclusive le disputan el liderazgo, quieren hacerlo renunciar del partido, pero lo que sí queda claro por los pocos testimonios que se tienen, por cartas y algunas otras cosas, es que hay una relación tensa entre Fausto Reynaga y los indianistas. En los 70 hay una ruptura total. Desde la perspectiva de Pedro Portugal y Carlos Macusaya, el pensamiento indianista de Fausto Reynaga tiene muchos elementos contradictorios. Sin embargo, su obra es un referente importante. Moisés Gutiérrez, miembro del MRTKL, refrenda esta opinión. Nuestra referencia ha sido innegablemente Fausto Reynaga, no tanto en el sentido de formación política, sino en el sentido de que si hacemos una especie de revisión biográfica, él ha sido parte del movimiento nacionalista revolucionario. Posteriormente empezó una línea política aparte cuestionando al MNR. Es así que él va desarrollando una serie de textos desde la tesis india, la revolución india, que es a mi parecer lo más influyente y lo más significativo, porque en ese libro es que denuncia prácticamente lo que había como una especie de normalidad cotidiana, es decir, un racismo. Reynaga nunca pudo ser líder ni formar alguna organización que tuviera cierta estabilidad y trascendencia, pero sus obras indianistas fueron fundamentales en la politización de la identidad india y en la conformación de organizaciones políticas. El indianismo catarista. El indianismo catarista. Esta es una producción de Herbol con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Hess.